Y bueno, realmente es una bendición porque yo les decía en la primera reunión donde nosotros somos edificados allí, donde nosotros allí aprendemos, nos conocemos a nosotros mismos y también nos damos a los otros, a las otras personas. Eso es muy importante que lo tengamos eso en cuenta. Y pues ya la próxima semana, si Dios quiere, vamos a tener ya la casa full, ¿no? Vamos a estar con todos los que ya vienen del campamento. Entonces, pues es una bendición realmente. Y bueno, vamos a ponernos en pie, por favor, para pedir al Espíritu Santo que hoy nos ayude, que hoy en esta mañana sea Él el que ministre. No, gracias. Que sea Él el que esté en este lugar y como está, Él empieza a gobernar en sus corazones. ¿Cuántos? Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿cuántos les gustaría realmente encontrar esa sanidad? Sí. Bueno, aquel que ha dicho amén y aquel que quiere, seguro que lo vas a recibir. Porque el Señor dice en su palabra que aquel que pide, recibe, aquel que busca, lo halla, y aquel que toca la puerta, el Señor lo va a abrir. Y vamos a seguir con estos temas de la importancia de la sanidad interior para formar el carácter. El Señor quiere formar el carácter en nosotros. Así es que vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a comprender su palabra en este día. Espíritu Santo, hoy una vez más te pedimos, todos los que estamos en este lugar, estamos anhelando, ansiosos, porque eres tú el que nos llevas a esos lugares donde nosotros no conocemos, no sabemos, no hemos alcanzado, no sabemos cómo hacerlo, pero sabemos que tú estás aquí y has venido a nuestro encuentro. Has venido para que nosotros no salgamos igual de este lugar, para ir edificando, Señor, en nosotros ese carácter, Señor, que tú quieres que formemos. Señor, esa plenitud que solo tú, Cristo, nos puedes dar. Por eso, Señor, hoy queremos disponer nuestro corazón y dile dónde estás. Yo dispongo mi corazón, dispongo mi mente, dispongo todo mi ser. Hoy renuncio al sueño, renuncio al cansancio emocional, espiritual. Y hoy decido en mi corazón alinearme contigo, dile Señor, para hoy recibir tu palabra, ese adiestramiento, esa formación, esa libertad que tú tienes preparado para mí en esta mañana. Señor, hoy rindo mi corazón, dile, delante de ti. Hoy, Señor, yo quiero estar en tu presencia y quiero permanecer y seguir en Cristo nuestro Señor. Amén. Y oro también para que el Espíritu Santo use mi vida, use mi boca y pueda transmitir el mensaje que tiene Él para ustedes. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Y bueno, este es importante, este mensaje, porque cada vez que toco el tema, me toca prepararlo. Yo sé que la primera que llega a sanar, a edificar y a seguir restaurando es en mi propia vida. Sí, porque nadie da de lo que no tiene. Entonces todos nosotros hemos sido parte de este proceso. Cuando llegamos a Cristo, les decía la semana pasada, que Él quiere que todos nos lleguemos, dice, a la estatura, a la medida de fe. A la estatura habíamos llamado el carácter, ese carácter que solo en Cristo nosotros podemos ser realizados como personas, como padres, ¿sí? Y sé que eso ha traído mucho dolor a lo largo de nuestra existencia, porque no hemos sabido ser padres, no hemos sabido ser esposas, no hemos sabido ser esposos, hijos. Y solamente ya cuando llegamos al encuentro con Jesucristo es donde nosotros empezamos, es recién traer conciencia a nuestra vida. Es donde nosotros nos decimos, ahora sí, ya sé que esto no lo debo hacer. Ya sé que esto es lo que tengo, esto es lo que me pasa. ¿Por qué son mis reacciones así? ¿Por qué actúo de esta manera cuando yo no quiero hacerlo? Y eso es como Cristo en nosotros va haciendo esa parte, nos va santificando, nos va trayendo esa restauración diariamente en nosotros. Por eso dice que la palabra que nosotros tenemos que renovar nuestra mente todos los días.
¿Y qué es la renovación de la mente? Es saber pensar como Cristo, es saber actuar de la manera que Cristo actuó. Es la manera, saber cómo perdonar, cómo llegar a los demás, a la manera como Cristo lo hace en nosotros. Porque si nosotros no somos o no hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, no vamos a poder dar nada. Por eso, estos mensajes que nosotros traemos, que el Señor nos permite enseñar, es para que la iglesia madure, para que la iglesia se sane, para que la iglesia encuentre la libertad. Pero esto es una decisión, por eso les hago tomar esa decisión. ¿Quién quiere? Porque no todos quieren. Porque muchas veces el corazón se ha endurecido, que lo único que cargamos es simplemente el recuerdo del pasado, vivimos en el pasado, no olvidamos, no queremos salir de ese hoyo donde un día caímos y queremos seguir lamiéndonos las heridas. Y cada vez que algo nos pasa, volvemos a lamernos las heridas del pasado. Y por eso no podemos crecer. Entonces Cristo no puede seguir ahí haciendo, el Espíritu Santo se cruza de brazos y dice: hasta que tú no decidas, yo no puedo actuar en tu vida. Y eso fue un mensaje para mí revelacional. Fue en el Redil, justamente en el campamento, cuando tuvimos el campamento de líderes, y esa fue una palabra cuando nos dio el pastor Porfirio, y él hablaba sobre la gracia. Y todo eso me hizo a mí despojar muchas cosas en mi mente, y personalmente empecé a procurar esa libertad, realmente a rendir áreas en mi vida en la que yo sé que necesito soltarlas, porque eso lo vamos trabajando diariamente. ¿Sí? El mismo Pablo decía, el apóstol, dice: ni yo mismo creo que lo haya alcanzado. O sea, ni nosotros yo creo que lo haya alcanzado. Todos seguimos luchando, todos seguimos trabajándola, todos seguimos en esto diariamente. Por eso vamos a tratar algunas de estas heridas que son muy comunes en nuestras vidas. Creo que ya la han escuchado en algunos, ya la han escuchado en células, en prédicas, en mensajes, en todo lo que quieras han escuchado, consejos, consejerías, se les ha dado en todos estos detalles, pero seguramente el Espíritu Santo quiere que hoy la vuelvas a escuchar. Y por eso dice la palabra del Señor: no endurezcáis vuestro corazón cuando la palabra del Señor esté dando. Porque a veces nos creemos que ya lo sabemos. A veces pensamos, es que yo ya sané eso. Yo ya perdoné cuando yo recibí a Cristo. Y nos volvemos nos acoplamos a esa actitud en el corazón. Por eso el Señor dice que Él no puede hacer nada hasta que nosotros realmente no le dejemos actuar. Por eso yo quiero que seas consciente de que necesitas sanidad. Por eso tienes esa actitud que tienes. Por eso nadie te soporta. Por eso tienes conflictos en tu hogar, con tus padres. Por eso tienes conflicto en tu relación matrimonial, interpersonales, en el trabajo con los jefes, conflicto constantemente. No estás de acuerdo cómo se hacen las cosas. Es que yo no creo que así son las cosas. Siempre estás oponiéndote, murmurando a las autoridades. Siempre estás poniéndote en desacuerdo en todas las cosas. Pero eso no viene gratis. Todo eso viene porque cargamos unas maletas de nuestro pasado, y eso tiene que ver mucho con la niñez. Tiene que ver mucho cómo nosotros fuimos formados aún desde el vientre de nuestra madre. Cómo fuiste creado. Y yo quiero que cada uno de ustedes mediten, no mirando a la persona de al lado, porque siempre somos muy frágiles, somos muy rápidos para juzgar. Y siempre miramos la viga del otro. Miramos la viga del esposo, la esposa, el hijo, el vecino, el que está ahí al lado, el que convive contigo. Pero en esa mañana el que se va a ver y hacer el análisis eres tú. Tú con el Señor. ¿Qué está en mi corazón? ¿Por qué no puedo lograr ser ese padre? Me esfuerzo siendo ese padre, pero no sé cómo hacerlo. Quiero ser ese hijo, pero no logro hacer. No logro que me acepten. Quiero ser esa esposa, pero constantemente estoy teniendo control en la casa, en el hogar. Quiero ser ese esposo. Y así nos vamos haciendo esas preguntas en esta mañana para que el Espíritu Santo, tú y el Espíritu Santo, sea tu confidente. Y tú le puedas decir: yo necesito restaurar. Necesitamos salir de ese hoyo
Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo, una y las veces que sea, porque Él va a estar ahí. La paciencia que tiene el Señor, creo que nosotros no la tenemos, porque nosotros estallamos a la primera. Nosotros nos rendimos. Y a veces cuando oro digo, ay Señor, no te rindas de mí, porque yo sé que nosotros nos rendimos fácilmente. Humanamente no somos capaces de poder perdonar. No somos capaces de poder resistir a la tentación. Pero dice que en Él sí podemos. En Él todo es posible. Primero es importante entender que el Señor nos recuerda en su palabra que dice que nosotros venimos enllagados, nosotros venimos con heridas. Y quiero tocar algunas de estas porque es importante que ustedes lo traigan a memoria, recuerden y se liberen en esta hora. El Señor dice que nosotros venimos enllagados desde los pies, y lo vamos a leer aquí en la palabra, en Isaías capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice, ustedes se empeñan en ser rebeldes y en su cuerpo ya no hay dónde castigarlos. Tienen herida toda la cabeza, han perdido las fuerzas por completo. Yo creo que la batalla emocional es la que nos hace perder las fuerzas, porque batallamos constantemente, luchamos con nuestro propio yo, luchamos lo que sale dentro de nosotros. Hay una fuerza que está adentro que no nos deja, que tú quieres ser bueno y resulta que te sale lo malo. Pablo le decía, lo bueno que debo hacer, eso no lo hago, lo malo, lo que está adentro, eso es lo que yo hago. Quiere decir que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero el Señor sabe que es como nosotros nos encontramos por las heridas que traemos de nuestro pasado, de nuestra niñez. Dice, todo es heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. El Señor sabe tu condición y mi condición. El Señor sabe cuánto tú sufres. El Señor sabe cuánto tú luchas con ese carácter. Pero también el Señor sabe que tú no luchas. El Señor sabe que tú te duermes allí y no quieres trabajar. El Señor sabe todo lo que acontece. Porque Él dice que conoce el corazón del hombre. Entonces, si hay herida en tu corazón, si estás pasando en este momento por esa dificultad que te cuesta formar el carácter, que has pasado 20 años en el cristianismo, has llegado hace 5 años y todavía sigues en lo mismo, es porque no has rendido esas áreas. No has querido. El Señor siempre ha estado ahí y siempre va a estar. Porque Él dice que es el Dios en Hebreos, es el Dios de ayer, de hoy y por siempre. El Señor va a estar allí ayudándote. Pero la única persona que toma la responsabilidad y la decisión eres tú. Yo te puedo aconsejar y te predicamos de lo mejor, ministramos lo que sea. Pero si tú no tomas la decisión de cambiar hoy y decir, yo quiero hoy ser diferente, yo no quiero irme igual, yo no quiero ser esa madre con esas mismas problemáticas, yo no quiero ser ese padre con esa misma situación de infidelidad, yo quiero ahora cambiar, yo quiero ser diferente, pues ahora le vas a clamar al Espíritu Santo, vas a clamar al Dios vivo para que Él traiga esa sanidad y vende las heridas. Porque dice que hay heridas. ¿Qué es una herida? Una herida física, cuando tú te cortas, ¿qué pasa con esa herida? Esa herida está sangrando, sangra, y si tú no la curas, si tú no la llevas al médico, si tú no le vendas, si tú no le pones un antiséptico, esa herida puede causar una gangrena, por ejemplo, puede producir un corte, de perder una pierna, perder un brazo, perder algo del cuerpo. Se puede perder. Y lo mismo pasa en la vida, en el mundo espiritual. Si tú no sanas, tú puedes perder. Pierdes una familia, pierdes todo lo que Dios te quiere dar, pierdes el propósito, pierdes el plan que Dios ha diseñado para tu vida hoy. En Efesios 2:10 dice, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado, nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. O sea, Dios tiene un camino para ti y para mí hoy. Y Dios dice que lo tiene preparado ¿para qué? Para que tú camines en Él. Pero ¿cómo vamos a caminar si no vemos? Estamos un poco ciegos. Por eso dice que nos compara como las ovejas.
Las ovejas, si tú comparas y miras a los animales, a la oveja, el animal, si tiene ciertas características parecidas a las nuestras, porque no ven, son un poquito tuertas. Bueno, hay muchos hablan por allí, se identifican. Pero bueno, es lo que quiere el Señor, que nosotros miremos que necesitamos esa sanidad. En esta mañana poder ser libre. Cada uno de nosotros traemos las heridas del pasado, una maleta, yo lo pongo y lo imagino, digo, cada uno trae una maleta. Cuando tú te juntas a la otra persona, al esposo con el que vas a convivir, el otro trae otras maletas y ya son varias maletas allí y no sabes cómo abrirlas, cómo resolverlas, porque es un conjunto de problemas. Por eso yo digo, gloria a Dios que puede conocer al Señor, aunque no lo he conocido como los jóvenes, nuestros hijos, y que nacieron en un hogar cristiano y que pueden cambiar sus vidas. Pero tienen que decidir los jóvenes que están aquí en esta mañana. Es tu decisión decidir, ¿quieres vivir esa vida de tus padres o quieres vivir o cambiar y ser una persona diferente como Cristo te ha llamado a ser? Es una decisión. Por eso aquí no obligamos ni le decimos a alguien, mire esto o lo otro. Cada uno es redarguido por el Espíritu Santo para hacer lo que tienes que hacer. También vemos que muchas de las enfermedades físicas que nosotros podamos tener también son origen y resultado de estas heridas que traemos. Y tenemos que entender, ver de parte del Señor, analizarlo con el Espíritu de Dios, qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que está afectando mi vida. Estas heridas no nos dejan crecer espiritualmente, emocionalmente, no nos dejan ser nosotros mismos. Es un bloqueo emocional, espiritual, que nosotros vamos adquiriendo a medida que no permitimos que estas heridas sean restauradas, sean sanadas de parte del Señor. Y dice también en Primera de Pedro, Jesús dijo, Primera de Pedro 5:7, dejen todas sus preocupaciones, dejen toda la ansiedad sobre Dios. Descansen en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo que quiere el Señor es sanar tu herida, lo que el Señor quiere es restaurarte, desde que tú descanses en Él. Los padres que nosotros tuvimos son los padres que Dios nos ha dado, tal vez para cumplir el plan que Él tenía para ti y a través de ellos formarte. Por eso a veces vemos que los padres son como los malos, han sido los malos en nosotros como el malo de la película, pero realmente es los padres los que sacan eso que está dentro de nosotros. Creo que las personas con las que tú convives se convierten en los verdaderos maestros en tu vida, los jefes, los esposos, las personas con las que tú convives. ¿Por qué? Porque ellos son los que te sacan lo que está por dentro. Nosotros venimos a la iglesia y muchas veces no podemos ver todo lo que está dentro de ti. Pero cuando tú regresas a casa, cuando tú estás en una parte, en un trabajo o en la convivencia en tu familia, es donde vas a salir el verdadero tú. Y ahí es donde realmente quién eres. El carácter empieza a salir dentro de ti. ¿Quién eres? ¿Qué hay dentro de ti? Piénsalo, analízalo con el Señor. ¿Qué está dentro de mí, Señor? ¿Por qué tengo esta actitud de egoísmo? ¿Por qué tengo esta actitud de rebeldía? ¿Por qué tengo esta actitud de pelea, de rabia, de venganza? ¿Por qué, Señor, tengo esto? Y es lo que el Señor quiere que seamos libres. Y una de estas las raíces que vamos a ver es, vamos a ver cuatro heridas, bueno, que el tiempo nos alcance, que son las más conocidas y las que más se identifican en el tiempo, en estos tiempos. Vuelvo y repito, ya la hemos visto, la hemos conocido en las células, nos han dicho, pero yo quiero que en esta mañana vuelvas y refresques con el Señor y le digas, Señor, ¿qué área de mi vida yo necesito realmente restaurar? ¿Qué herida está allí que todavía no la he cerrado, no la he sanado, no he dejado que tú la sanes? Pero yo quiero en esta mañana pedirte que me ayudes.
Cada una de estas heridas vienen con unas máscaras o son un personaje, unas características que nos identifican porque hemos sido heridas en esas áreas. Una de estas heridas es el rechazo. Yo creo que, vuelvo y repito, muchos han escuchado sobre esta herida, y esto se ha originado en nosotros en nuestra niñez, cuando nosotros fuimos engendrados por nuestros padres. Esto se origina en nuestra temprana edad. Sí, es una herida, el rechazo es una herida en el alma, que lo que le explicaba anteriormente es como un corte físico, pero esto va al alma, a las emociones, ¿sí? Donde has sido herido. Y el rechazo es una negación de amor, el rechazo es un faltante del amor, de aceptación. De pronto tus padres no te dieron ese amor que tú necesitabas. Por eso aquí yo quiero que cada uno de ustedes analicen cómo fue la relación con tus padres. Desde los primeros hasta los 7 años de edad, el niño es afirmado, el niño es como ese cemento frágil. Todos los que saben de construcción saben que cuando tú aplicas el cemento, por ejemplo, tú tienes que dejar unos días para que eso se ponga duro. Pero asimismo en el niño, los primeros años de vida son como ese cemento frágil, donde como tú lo formes, así va a ser. Entonces es un niño donde recibe valores, recibe principios, recibe el amor de sus padres, recibe todo. Pero yo quiero que tú te imagines, piensa en este momento, cómo fue tu vida. ¿Tú te criaste con tus padres? ¿Tus padres te dieron el amor? ¿Tus padres te dieron ese cuidado? Desde temprana edad de vida, vieron por ti. ¿Estuviste con los dos? ¿O de pronto tú dijiste, solo me crié con mi madre o me crié con mi padre? Si tú dices, si faltaron uno de tus progenitores, entonces hay una herida allí. Quieras o no, esa herida está formada allí. Hay muchos de los que están aquí, tal vez no son conscientes de eso, porque a lo mejor piensan que es así, lucharon en la vida y así es como les tocó. Sí, de pronto es como te tuvo que tocar, pero no es como Dios quiere que vivas, porque a lo mejor por esos faltantes de rechazo estás hiriendo a otras personas. Las personas rechazadas hieren a otros, los heridos hieren a otras personas. El rechazo produce en nosotros rechazar a otros y también huimos para que no nos rechacen. Entonces, ¿qué estamos fomentando? Una mala relación. Por eso no nos soportamos en el hogar. ¿Por qué? Porque traemos una maleta, traemos muchas heridas, traemos el desamor de nuestros padres, traemos el abandono de nuestros padres. De pronto traemos ese rechazo, esa negación de amor que no tuvimos y somos incapaces de dar. Nadie da de lo que no tiene. Entonces, si tú no tuviste eso, entonces ¿cómo vamos a proyectarnos hacia los demás? Y por eso yo quiero que seas consciente en esta mañana. Y te pido, Espíritu Santo, que ayudes a tus hijos a identificar estas heridas, que puedan ser libres en este día y que puedan alcanzar ese carácter que tú has dicho, Señor. Todos nosotros nos hemos esforzado, y principalmente yo, porque también he vivido todas estas heridas. He vivido la herida del rechazo, del abandono, de la traición, de la humillación, porque el niño que mis padres no conocieron del Señor. Mis padres no conocían. Yo tuve una mamá que obviamente ya creía en Dios a su forma, en la iglesia católica, me llevaba todos los domingos, pero obviamente no había esa relación con Dios. Hoy lo venimos a entender y a ver que no había una relación. Que mi mamá hizo lo que ella pudo hacer por mí. Yo perdí a mi papá a los 8 años de edad. Cuando yo tenía 8 años, mi papá murió en un accidente. Entonces mi mamá, que los dos tuvieron el accidente y mi mamá quedó gravemente herida. Y tuvimos que cuidarla, nosotros somos 3 hermanas y tuvimos que cuidarla, tuvimos que ver por ella.
Y yo creo que la herida que se fue fomentando en mi vida, y creo que en mis hermanas también, era esa herida de abandono, herida de rechazo, la negación del amor, porque un niño está esperando que su papá esté allí, que su mamá mire por ese niño, que lo atienda, vivir los procesos, las etapas de crecimiento. El niño necesita ese amor, necesita elogio, necesita que lo alaben, necesita la importancia, necesita la disciplina correcta. Pero cuando faltan los padres, todo se cambia. Todo cambia porque la madre tiene que ser padre y madre. Entonces los roles se cambian. Y ahí empieza a ver como esa parte disfuncional, donde no empieza a funcionar, porque no es como Dios lo ha creado. Entonces vive uno en la etapa del rechazo. Entonces mi etapa del rechazo fue ese dolor. Porque yo recuerdo que a mí, y siendo joven, yo tenía mucho apego por ejemplo, a los animales. Me volví a los animalitos, me gustaban mucho los perros, pero cuando miraba un perro en la calle que estaba solo, abandonado, y yo empezaba como a sufrir porque no quería ver a ese animal solo. Pero nunca lo entendí hasta cuando yo conocí del Señor, hasta cuando acepté a Cristo en mi vida y pude identificar esas heridas emocionales que en todo ese transcurso de años me estaba hiriendo. Y yo decía, ¿por qué ese apego? ¿Por qué ese amor? ¿Por qué ese no era un amor? Ahora obviamente ya veo los perritos y ya no me causan nada. ¿Por qué? En el sentido de que Cristo es el que vino por mí a sanar, a vendar y a echarle aceite a las heridas. Porque el rechazo, ¿qué produce? Rechazo a otro. Te trae esa incomodidad como persona y también en las relaciones interpersonales. Obviamente eso ya en el matrimonio también te causa heridas, te causa esos conflictos. Y todas esas también las viví. Por eso digo que todas estas heridas o toda esta sanidad empieza por mi propia vida o empieza por nuestras vidas. Sí, porque a veces uno piensa que uno no, que los pastores tampoco han vivido, que no viven o están exceptos de las cosas, pero todo esto nosotros también hemos pasado. Por lo menos en mi vida personal he tenido que pasar esta herida emocional de rechazo, porque sin entender no tener un papá, tener solamente una mamá, el saber que mi padre fallece, y no entender qué es lo que pasa, sino tener que vivir con esa herida, con un faltante, de no tener un papá como todos los niños en la escuela lo tienen, de no tener un padre que pueda ver por ti, que te pueda mimar, sentarte en sus brazos, en sus piernas y amarte, quererte, de llevarte a la escuela, ver por ti. Y si yo quiero que tú con el Señor medites, lo pienses. Este sentimiento de rechazo es uno de los sentimientos heridas más comunes y casi bastante descuidadas, porque la gente piensa que no pasa nada. Muchas personas piensan que no es importante sanarlas, que es importante pues dejarlas allí, algún día se recuperarán, pero no es así. Si tú quieres crecer en el Señor, si tú quieres avanzar, si tú quieres llegar a alcanzar la meta, el plan que Dios tiene para tu vida, tú necesitas despojarte de todas estas heridas, de todos estos fracasos, de todo esto que el enemigo un día estuvo allí como atento para ver también cómo herirnos. El rechazo causa herida al yo, a la personalidad. Y por eso cuando nosotros nos vemos con personas o estamos en grupo con gente, nos vemos como no queremos estar. No sé si les ha pasado, pero a veces tú dices, la persona está hablando de mí y a veces nadie está hablando de ti. Pero el rechazo es un sentimiento que te hace aislarte. ¿Sí? Enseguida pensamos a juzgar a los otros y pensamos a decir y pensar cosas cuando realmente es el rechazo, ese sentimiento que está allí, esa herida que no la hemos sanado, está allí latente y nos hace a nosotros rechazarnos. Por eso la persona con rechazo dice que busca rechazar, el temor al rechazo. No me van a rechazar más, por eso yo tengo que huir, porque no me van a herir más. Y a veces huimos dejando personas que realmente nos bendicen,
personas que nos aman de verdad, a veces dejamos por esta herida, porque simplemente no nos hemos llegado nosotros a darnos cuenta que necesitamos del Señor. Obviamente esto a transcurrir los años, el tiempo, ya conociendo de Dios, yo vine a entregarle al Señor esta área en mi vida, de rechazo, de conflicto, porque siempre de pronto, me hacía como la víctima. Es que pobre de mí, yo estoy sufriendo, nadie me mira. Siempre pensamos que somos la víctima. Pero cuando ya nosotros, el Señor nos empieza a sanar, tú te das cuenta que no. Tú te das cuenta que hay una maleta que he traído en mi niñez y no la he sanado. Y este rechazo, hay varios tipos de rechazos que se producen por la concepción indeseada, padres que tienen a sus hijos sin el desear tenerlo, sí, cuando han sido procreados en adulterio, han sido de pronto por lujuria y no en el amor. Hijos que han venido. Yo he escuchado muchas historias en todo en este tiempo, en estos años de ministerio. He escuchado muchas historias y tienen todo esto que ver con el rechazo, con esta herida tan frecuente, como digo, y no tan común, pero y descuidada. Casi de las muchas, muy descuidada esta herida. Y tiene que ver esto con la edad prenatales, y vamos a nombrar algunas aquí para que si tú te identificas, lo puedas meditar y puedas entregárselo al Señor. Concepción muy temprana después del matrimonio, cuando la pareja se recién casados, ellos no planean tener hijos, por ejemplo, inmediatamente, y de pronto les sale, de pronto queda en embarazo. Ese niño que ya está allí, ya está percibiendo, no me aman. Y ahí es cuando aprovecha el enemigo para entrar y crear en ese bebé, crear allí, en ese vientre, el rechazo, el no sentirse amado por los padres. Entonces, es el temor que va generando en ese bebé. Concepción demasiado cercana al nacimiento del hijo anterior. De pronto la mamá rechaza al niño por la llegada, porque ya tiene otro bebé, entonces ya el que viene es como el intruso que viene, inconscientemente. No estoy diciendo que la mamá esté diciendo, no, yo no quiero, no. Es inconscientemente que se va formando eso en el vientre, porque hay algo que de pronto no esperaba, ya otro. Ya salgo de uno y viene otro. Entonces, es importante que, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue la relación con tus papás? Preocupaciones financieras en la familia. El niño viene como accidente, entonces el niño piensa, soy como un intruso porque ahora mi familia no tiene el dinero para el siguiente bebé. Los temores que la madre, cuando va a dar a luz, la madre piensa, ¿cómo voy a hacer? ¿Va a haber dolor? ¿No va a haber dolor? La madre está pensando. Cuando yo fui haciendo todo este análisis en mi vida, yo pregunté a mi mamá, le digo, mamá, ¿cómo fue cuando tú... ¿Cómo fue mi vida dentro de tu vientre cuando tú me quisiste tener? Fui deseada, fui amada. Yo le empecé a preguntar a mi mamá, porque yo quería sanar, yo quería ver, porque no todos de pronto hablan con sus padres, no todos tienen esa relación debido a esto. Pero como yo decidí en mi corazón, yo dije, yo quiero ser libre, ¿qué tengo que hacer? Y empecé a hablar, preguntar cómo era el momento de la concepción, qué pasó. Y ella me empezó a contar, me empezó a decir, fuiste así y así. Por lo menos dijo que fue deseada. Digo, mamá, sí, fue anhelada. Conflictos entre los padres. El rechazo también entra cuando hay problemas dentro del matrimonio. Por ejemplo, las parejas que tienen esos conflictos, peleas, padres que golpean a las esposas o viceversa. Entonces hay un conflicto de peleas también. Imagínate durante el embarazo, que también los he escuchado, porque de que los hay, los hay. Durante el embarazo también se produce esos conflictos de peleas
y también genera en el vientre, en el bebé, ese rechazo. El aborto también. El rechazo del niño por su sexo. De pronto padres quieren tener un niño y resulta que es una niña, o era una niña y resulta que sale un niño. Entonces también el niño se siente rechazado. Entonces, ¿cómo fue? Tal vez estos temas no los has tocado, a lo mejor es la primera vez que estás escuchando. A lo mejor tú dices, yo nunca pensé que eso fuera importante, nunca pensé que esto sería tan así crucial, pero déjame decirte que sí, porque esa es la manera como llevas tu vida con el Señor. Porque a más sanidad, más libertad. Entonces, si tú no logras la sanidad, si tú no dispones tu corazón, tu espíritu, porque esto es espiritual, a lo mejor te produce sueño, cansancio, bueno, ya lo escuché. Pero si tú dices, no, Señor, yo no me quiero dormir en mi espíritu con esto, yo quiero ser libre, yo necesito ver por mis hijos, por mi descendencia, porque todo lo que tú hagas ahora es lo que van a recibir tus hijos. Cuando yo lo entendí eso, yo empecé a trabajar, y empecé a morir a mi yo, empecé a morir a mis propios deseos, porque a veces no te deja, la propia carne, el propio deseo no te deja morir a eso. Porque es el orgullo, porque es muchas veces la altivez, el piensas que no pasa nada, no tengo nada, porque así somos. Pero cuando yo dije, esto va a trascender, esto va a llegar a mi generación, hasta la 4ª generación. Entonces yo tuve que ponerme pilas, como dicen, yo dije, tengo que orar, yo tengo que empezar a sanar mi corazón, tengo que empezar a recuperarme, tengo que empezar a hacer lo que haya que hacer. Y por eso tú tienes que tomar esa decisión. Los niños también han sido víctimas por las circunstancias, porque les tocó de pronto darse en adopción, si te dieron en adopción, de pronto fuiste criada porque tus padres no podían, fuiste criada por tu abuela, por tu abuelo, te criaron el tío, te crió el vecino, es que todo eso se da. En muchos casos que he escuchado que fueron criados por el vecino. En un caso le crió el vecino, en otros casos le crió la tía. En otros casos, casi en la mayoría, fueron criados por los abuelos. O porque tus padres no tuvieron los recursos, o porque tuvieron que irse de viaje. Te dejaron encargados. Y eso ha traído tanto dolor, ha traído tantos fracasos, porque el enemigo es lo que quiere, es derrumbar a los hijos de Dios. El enemigo, Satanás, lo que quiere, dice que anda como león rugiente para ver cómo devorar. Y desde el principio, él ha estado queriendo batallar y derrumbarte a ti. Pero gloria a Dios que ahora puedes estar aquí y decir, Señor, yo ahora no voy a dejar, ahora tengo que luchar. Ahora yo he entendido esto y yo quiero ser libre. Porque es una decisión, yo no lo puedo hacer por ti. Yo puedo ayudarte, puedo orar, yo puedo aquí enseñarte, pero yo no puedo hacer más allá. El que toma la decisión eres tú. Cada uno de nosotros somos libres para tomar decisión. Es lo que dice la palabra. Tenemos libre albedrío para nosotros decidir que sí, que no. Entonces, nosotros decidimos en esta mañana encontrar esa libertad en la herida del rechazo, en la herida del maltrato, del rechazo, cuando también hemos sido maltratados por nuestros progenitores, sea verbal, emocional, sexualmente. Verbal, ¿por qué? Cuando han sido usadas palabras que nos han denigrado, palabras como eres un tonto, no sirves para nada, no vas a lograr nada, en la vida no vas a ser nadie. Todas esas palabras que muchos han contado, desde niños lo recibieron, con apodos, con palabras que fueron hiriendo a ese niño. Y son adultos donde todavía recuerdan. Y cuando están en una relación con pareja, no soportan que el marido les diga algo o la esposa les diga, o cualquier persona en autoridad, porque inmediatamente sale por dentro ese monstruo verde con los ojos rojos. Dice, pero ¿cómo así salió eso? Salió porque fuiste maltratado verbalmente. Entonces ya, como me hirieron a mí, ya nadie me hiere. Ahora yo ya sé cómo defenderme. Pero es un niño que está maltratado dentro. Es una niña que está dentro maltratada con esos dolores, que está gimiendo. El maltrato sexual. Maltrato sexual, ese es
que es bastante común, la verdad, cuando uno escucha las historias de niños que son abusados por sus propios padres sexualmente. Son tocados, son seducidos. Historias que son bastante como, uno parece que eso no sucediera, pero es la verdad. Eso ocurre porque el enemigo lo que quiere es dañar, acabar con ese niño. Acabar con ese niño. Por eso ese niño a esa edad no fue edificado correctamente. De los 0 a 7, 10 años, ese niño fue tocado. Ya ahí se despertó algo que ese niño no está esperando. Que esa niña no está esperando. Que el propio progenitor lo toque, que el propio progenitor lo abuse, o los parientes cercanos, amigos de los familiares también. Por ahí escuchaba casos en las fiestas, cuando son niños, los llevan a las fiestas y de pronto los padres se descuidan y ahí pueden pasar cosas que ni cuenta se dan. Pero los niños a esa edad, como están tan buscando cosas, ellos pueden ser allí tocados, pueden ser lastimados. Digo, ahora que nosotros conocemos del Señor, digo, cuán importante es ya para nosotros saber, o sea, conocer esto. Imagínate, nuestros padres no conocieron y nuestros padres no sabían cómo hacerlo. Todo era normal, todo lo que nosotros pues hemos venido en nuestros pensamientos, pensando que todo eso pues es la vida así, pero no es así. Realmente hay una batalla espiritual que Satanás está allí como león rugiente para ver cómo se termina con la vida de las personas. Y nosotros tenemos que entender esta palabra y saber que tenemos que empezar a luchar. No con la gente, no luches con tu esposo, no luches con tu esposa, no luches con las personas que viven contigo. Empieza a luchar contigo, ese hombre interior, ese niño que no fue amado, ese niño que fue rechazado, esa niña que no tuvo el afecto de papá y de mamá. El papá es el que da, el que fomenta el área sexual en los hijos. Cuando el papá la abraza, cuando el papá la sienta a la niña en sus piernas, la abraza, la acaricia, la niña se va afirmando. Por eso no recurre a amores tan temprana edad, porque va a tener el amor de papá. Pero imagínate que no tuviste ese amor de papá. Entonces hay un problema que se va generando. Y por eso es una complicación, es un problema en tener la relación con tu pareja. Hay conflictos por esos motivos, al igual que el hombre. No vio un papá como ser esposo, vio un papá que golpeaba a su esposa. Entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Lo mismo. Entonces, eso va produciendo el rechazo, esta herida emocional que luego nos vamos a reflejar en nuestra edad adulta y a veces no entendemos por qué. Nos vamos volviendo sobreprotectores, indulgentes, con excesiva indulgencia. Vamos a ser padres que no vamos a poder dar más a nuestros hijos. Y por eso nos cuesta. Por eso hemos venido al Señor. Por eso yo he tenido que venir y decirle, Señor, ayúdame porque yo no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacer mamá, no sé cómo hacer la esposa, pero tú sí sabes. Entonces yo, Señor, estoy en tus manos para que me ayudes. Y así he tenido que ponerme todos los días. Entonces, es importante que nosotros tomemos conciencia de esta herida en nosotros que necesitamos, porque el rechazo esta herida va a herir a otros y vamos a rechazar a los demás. Y por eso repito, podemos alejar a personas buenas de nuestras vidas por esta herida, porque simplemente no vamos a poder soportar, no vamos a poder dar a nadie de lo que no tenemos. Entonces, la otra herida una de las máscaras, vamos a ver algunas máscaras del rechazo. Son personas que provienen de padres que se rechazaron. Entonces quiero que tú mires tus padres, ¿cómo eran tus padres? También eran así, tenían esas actitudes, no se aceptan a sí mismos. Son personas que viven en desconfianza, dudan, no se sienten merecedor de afecto.
ni de comprensión. Se aíslan. Son personas que empiezan a pensar de los demás, empiezan a juzgar. Entonces no se acoplan en el ambiente donde se encuentran. Van a un sitio y quieren salir corriendo. Son los últimos que se sientan en la silla y apenas acaba la reunión, salen corriendo porque no quieren relación. O sea, no quieren intimidar con otras personas, no quieren hablar, no quieren relacionarse. Y eso es la herida del rechazo. Por eso en esta mañana tienes que soltar. A mí me gustaría que el Espíritu Santo hable a tu corazón para que sueltes eso. Que el Espíritu de Dios obre en tu corazón y logres esa libertad. Porque tarde o temprano la vas a tener que quitar. Porque no te va a dejar ser lo que Dios quiere o lo que Dios te ha traído a que seas. Amén. Otra herida que vamos a ver que también surge del rechazo es el abandono. El abandono. También, yo vuelvo y repito, todas estas heridas yo las he tenido, las tengo y tengo que seguir. Tal vez si veo otra vez por ahí, digo, y Señor, yo quiero que me ayudes. Yo necesito ir restaurando esto en mi vida cada vez que se quiera introducir. Y esta herida del abandono se origina también en los primeros años de vida y se sitúa en el plano del tener y el hacer. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el niño se siente abandonado físicamente, emocionalmente. En mi caso, como les decía, yo sentí obviamente esta sensación de abandono, este sentimiento, porque era como en temprana edad de mi vida, pues mi padre murió. Entonces, automáticamente una niña no entiende lo que pasa. También me tocó ver su muerte porque yo estuve en el lugar del accidente. Entonces fueron como esos traumas emocionales que llaman la psicología, era un trauma emocional la que viví. Y simplemente fue una niña que estuvo totalmente rechazada y abandonada de una manera inconsciente, porque tuve el amor de mi mamá incondicional, tuve el amor de mis abuelos también incondicional, pero era el amor. Nadie va a suplir lo que el padre y la madre te tienen que dar. Entonces, yo empecé pues con el Señor a entender esto. Yo tuve una herida de abandono. Por eso es que he tenido ciertas características. Y es lo que yo le he llamado como la máscara de esta herida. La máscara o las características. Cómo se identifica una persona con esta herida. La herida del abandono. Estas son personas dependientes. Son dependientes en sus relaciones, se convierten en personas necesitadas, controladoras y toman el rol de padre o madre en la pareja. Una persona que ha vivido esta herida de abandono, que tú digas yo sí, porque mi padre se fue, yo no me crié sola, me crié con mi madre. Entonces hubo una falta de cualquiera de los dos progenitores. Si tuviste o perdiste los dos y no tuviste a nadie. He escuchado los casos y he visto cómo las personas, hemos visto nosotros cómo las personas se ha destruido el hogar. Porque uno dice, pero ¿en qué momento? ¿Cómo esta persona? Y no estamos hablando del estatus, porque pueden ser profesionales con mucho dinero, no estamos hablando del estatus, estamos hablando en su vida emocional, lo que hay dentro de ti, el hombre interior que se llama, el yo que está dentro. Por eso decimos que ese niño que todavía está dentro de ti es un niño que está zapateando, está revoloteando, no encuentra todavía esa sanidad. O esa niña que todavía llora y reclama al esposo, reclama a la persona que vive, como peleas continuamente porque hay un niño que está zapateando allí por la necesidad de amor, la necesidad de sentirse aceptado. Estas personas de estas características del abandono son personas dependientes, o sea, con la pareja, les cuesta recibir. Y estas también, el peor enemigo, el que sufre esta herida de abandono, el peor enemigo es la soledad. ¿Sí? Esta carencia ocasionará que quien la haya padecido abandone a sus parejas y a sus proyectos de una manera temprana, por el temor a ser abandonado.
Entonces, antes que me abandonen, yo abandono. Pero esto lo haces inconscientemente, no lo haces consciente. Esto lo haces inconscientemente, tomas reacciones basado en esa herida que está allí. Entonces nos volvemos como personas dependientes, controladoras, queremos controlar. Sí, si eso es lo que te pasa, si tú dices, uy, esto me está pasando, bingo, pues bueno, es el momento de empezar a hacer los cambios. Esta bloquea la obtención de abundancia y prosperidad en tu vida. Le cuesta recibir elogios. Si logra tener recursos económicos, estos se van de manera muy fácilmente porque no se sienten que tienen el derecho de tenerlo. ¿Por qué? Por el mismo sentimiento de abandono. Entonces necesitamos aceptarnos, necesitamos que Dios sea el papá. Cuando yo entendí esto, yo dije, Dios tiene que ser mi padre, porque me volví en una persona que dependía mucho de mi esposo, que tenía en un momento que si él no estaba conmigo, yo tenía que saber qué pasaba. Sí, yo decía, pero ¿en qué momento? ¿Cómo me volví? Pero al transcurso de ir conociendo al Espíritu Santo, conociendo a Dios como papá, me fui identificando. Yo dije, el único que va a suplir, porque Él es humano, Él no sabe cómo hacerlo, Él también trae sus heridas, Él me dará lo que Él puede darme, pero ¿quién me va a dar por completo? Es el Señor. Y hay un versículo en Isaías 54 donde eso me recordaba que decía, Dios es mi marido, mi hacedor, Él es mi papá, Él es mi amigo, Él es la persona, Él es mi hermano. Todo, tuve que ir a la fuente. Y ahí es donde yo empecé a identificarme y a decirle, a darle gracias a Dios porque yo me fui identificando. Fui a reconocer realmente que eso me iba a traer, si yo seguía en los mismos, eso podía destruir el matrimonio. Porque una persona que se vuelva así cansona, una persona que controle, una persona que esté dependiendo de la otra persona, eso no cansa. Si alguno por allí se identifica y dice, esto me está pasando, yo creo que esto pasa, estamos hablando no solo de parejas, pero esto puede pasar en los trabajos, esto puede pasarte con los hijos, esto puede pasarte donde quiera, identifícalo. Porque a lo mejor sufriste un abandono en tu niñez y no lo soltaste delante del Señor. No lo has soltado y sigues. Y esto te hace daño a ti mismo y haces daño a los demás. Jeremías 31:9 dice, el Señor vendrán orando y llorando, pero yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiecen, pues soy el Padre de Israel. Esta palabra me gustó porque dice el Señor que Él es nuestro papá. Aunque estemos llorando, atravesando los desiertos, Señor, todo lo que me pasa, pero tú eres mi Padre y tú me amas, tú me aceptas. Ya no estoy más abandonada, ya tú estás conmigo. Pero para yo decirlo y yo creerlo, tengo primeramente que ser consciente, tengo que aceptarlo. Por eso quiero que tú en esta mañana y orar por eso, porque orar para que el Señor te traiga a la memoria. Dice que Él escudriña lo profundo del corazón. E incluso el rey David dice que oraba y decía, Señor, revélame aún los pecados que son ocultos, que no los conozco. Porque a veces no pensamos que no pasa nada. Como le decía a una señora, le digo, ustedes son como 8, 10, 15 hijos que eran hermanos, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y cómo es la relación? Todo perfecto, muy bien. Pero yo veo los conflictos que tiene. Yo digo, eso no es una irrealidad. Hay algo que no está bien. Tú tienes que haber tenido algo te faltó. No tuviste, hubo un faltante de una carencia de amor. Por eso no lo puedes dar ahora. Entonces, claro, si la persona lo escucha pero no lo entiende, entonces no vamos a poder tocar más allí. Pero con el Espíritu Santo en esta mañana, que Él va a ministrar tu corazón, es donde tú puedes lograr la libertad. Amén. Que logre esa libertad que tú le has orado, porque seguro yo creo que cada uno se frustra y dice, yo no quiero ser así, yo no quiero ser una mujer así, yo no quiero ser una esposa que tenga que continuamente estar así, yo no quiero ser un marido que tenga que estar constantemente haciendo estos daños, o hijos. Y el Señor quiere es sanarnos nuestras heridas. Vamos a ver la otra herida, la herida de la humillación o vergüenza. La herida de la humillación o vergüenza, que todas esas tienen que ver con el rechazo.
Sí, también es una herida que es muy profunda, porque aquí es donde nos vamos también a darnos cuenta que hemos sido humillados desde niños, hemos sido avergonzados desde niños. En la temprana edad es donde se origina. Un niño que fue rechazado por su papá o su mamá, de la forma como hacían las cosas, de pronto por una enfermedad física, los padres rechazaron al niño, de pronto por la forma como se comportaba ese niño, entonces los padres lo empezaban a corregir de una manera incorrecta. Entonces el niño o los padres avergonzaban a sus hijos delante de otras personas. Entonces, ¿qué pasó en tu niñez? ¿Tus padres te avergonzaron? ¿Tú recibiste esa humillación de parte de tus padres a temprana edad? Yo creo que, y lo que quiero es que cada uno recuerde en este momento, sí, a lo mejor en esta edad no tuve ese afecto. Mis padres me humillaron, me comparaban con otros. Por eso tenía rabia con mis hermanos, porque me comparaban con mis hermanos, me comparaban con el primo o el vecino. Entonces tú puedes estar sufriendo de una herida de humillación y vergüenza. Y esto hace que nosotros nos presentemos con una máscara o con esa actitud y nos hace aparentar una persona tirana y egoísta. A lo mejor eres una persona egoísta y eso es un mecanismo de defensa, porque nosotros no queremos que ya nos humillen y nos avergüencen más. Humillamos a los demás. Se siente una persona no merecedora. Se olvida de sí por ver las necesidades de los demás. O sea, me olvido de yo por ver la necesidad del otro, pero de una forma inconsciente, de una forma que es irreal. Es controlado por los demás. Una persona que ha vivido esta herida de humillación y vergüenza, hay otros que lo controlan. Se recarga con deberes y obligaciones de los demás. Y son personas que empiezan a comer como desmedidamente, ganan peso por esa misma ansiedad de no querer caer en esta herida otra vez. O sea, y uno tiene que darse cuenta cuando estos síntomas empiezan a pasar, a ocurrir en nosotros. Necesitamos ponerle cuidado. Algo no está bien. Señor, algo tú me estás mostrando, me estás enseñando que eso no está correcto. Esta herida de la traición, hay otra herida, vamos a ver la herida de la traición. Vamos a ver la herida de la traición. Es cuando nosotros también en la edad de nuestra niñez hemos sido traicionados por nuestros papás. De pronto tú tenías un afecto muy profundo con uno de tus padres, ¿sí? Y ese afecto de pronto no fue correspondido. De pronto tú viste que uno de tus padres te mintieron. Las promesas que te dijeron que iban a hacer no la cumplieron, te dieron palabra y no la cumplieron. Eso es traición. Entonces cuando tú ya tienes a la edad adulta, cuando tú ya estás en estos momentos de tu vida, son personas que quieren tenerlo todo controlado. Son personas que se angustian, que empiezan a angustiarse, se imaginan situaciones posibles y tienen mucho estrés mental, porque como les fallaron sus padres, entonces ellos no van a permitir que nadie los falle. Entonces van a tener ciertas características, van a presentarse de cierta manera. Y tú puedes estar con personas alrededor tuyos que son así, que quieren controlar todo. Y a veces eso cansa. E incluso en las parejas, cuando eso ha pasado, ha habido la infidelidad, produce la infidelidad, porque la otra persona tiene que salir del lugar. ¿Por qué? Porque se cansa tener una persona que esté controlando su vida. Pero esto es una manera totalmente fuera de lo normal. Da una imagen de ser fuertes, pero son muy, muy solos por dentro. Les gusta, dice, gustar y recibir elogios de los demás. Tanto te quieren como tanto te odian, porque son personas muy manipuladoras para conseguir lo que quieren. Se esfuerzan para que los demás sepan lo responsable que es. Consideran que amar es complacer, por eso se sienten traicionadas tan a menudo.
Es importante que meditemos si fuimos traicionados en nuestra niñez. El papá, la mamá que tuvimos nos mintieron, lo que nos decían que iban a hacer no lo hicieron. Cuando nos decían vamos a hacer esto y no lo cumplieron. Entonces nosotros ahora ya en nuestra edad adulta empezamos a reflejar todo esto. Entonces es tan difícil poder tener nuestras relaciones porque hemos sido heridos. Y lo único que va a sanar nuestras heridas, el único que va a traer a vendar nuestro corazón es la palabra del Señor, pero es a través del perdón. Nosotros tenemos que tomar una decisión de perdonar. El perdonar no es un sentimiento, sino es una decisión. Yo decido en mi corazón perdonar, decido en mi corazón ser libre. Hoy, Señor, esta mañana yo quiero perdonar. Por eso vamos a conocer lo que es el perdón. Porque a veces pensamos que el perdón es, sí, Señor, pues que si yo siento va a perdonar, porque si no siento tampoco. No. Dice en Juan 10:10 que el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Pero dice Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante. El propósito de Dios es que quiere darnos una vida plena y abundante. Tenemos que perdonar a nuestro papá. Tenemos que perdonar a esa persona que abusó de nosotros. Tenemos que llegar a encontrarnos con el Señor para que nos ayude, porque en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Tenemos que estar aquí para que sea Él que nos ayude a perdonar. Perdonar no es ser permisivo, como decir, bueno, pues si ya me hirieron, yo sigo allí. No es ser permisivo. Nosotros tenemos que apartarnos muchas veces de esas personas o aquellas situaciones que nos hicieron daño. Perdonar no es ser permisivo, perdonar no es olvidar, porque nosotros no vamos a olvidar lo que nos ha pasado o nos ha sucedido, pero sí vamos a quitar el dolor de nuestros corazones. Vamos a quitar el dolor, vamos a recordarlo, sí, pero ya no va a haber ese dolor, ya no va a haber esa frustración dentro de nosotros. Vamos a ver a la persona que nos hirió, pero lo vamos a ver bien, vamos a verlo con amor. Vamos a ver al abusador, pero ya vamos a tener otra actitud. Nosotros hemos visto que esto sí es verdad, que esto realmente ha sucedido, y personas que han sido abusadas y se han tenido que enfrentar a sus abusadores, pero en amor. Se pueden hablar y uno dice, pero ¿cómo es posible que eso pase? Sí es posible, porque todo en Cristo es posible. Entonces el Señor sí puede restaurar tu herida. En Job 11:16 dice, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. El Señor lo que quiere es que nosotros saquemos, que nosotros podamos recordar, pero ya sin dolor. Él está en control de tu vida, en control de tu sanidad. Perdonar es la decisión de soltar el resentimiento o pensamientos de venganza que tengamos, porque hay un resentimiento que a veces no nos deja. Pensamos, pero si otra persona, ¿por qué no paga lo que hizo? ¿A que sí? Pensamos y decimos, no, pero es que esa persona tanto daño que hizo y ¿por qué no paga? A veces nos volvemos como justicieros, queremos que pague el daño, pero dice el Señor que no, que tenemos que dejarle a Él. No podemos nosotros encargarnos de eso porque el Señor es el que va a tomar el control. Nosotros no podemos encontrar totalmente libertad si nosotros no hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, porque solamente a través de Cristo vamos a poder perdonar. Sin Cristo no vamos a poder perdonar. Por eso a lo mejor te tienes que pensar tú, Señor, si yo no puedo perdonar a esta persona, será porque tal vez tú no estás en mí, porque solo con Cristo vamos a perdonar. Hay que perdonar para que no entre una raíz de amargura. Efesios 4:31-32 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Hay que librarse de la amargura y es nuestra decisión de librarnos de la furia, del enojo, de palabras ásperas, de herir a otras personas, de calumniar a otras personas. En el versículo 2 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón,
y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, a través de Cristo. Cristo es mi fuente, Cristo es mi Salvador, Cristo es el que me va a ayudar a sacar esta herida, esta raíz que está dentro de mí. Como dice la canción, arranca de raíz todo lo que está dentro de mí. En Mateo 6, 14, 15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. O sea, imagínate si nos negamos nosotros a perdonar, nuestro Padre que está en el cielo tampoco nos va a perdonar. Y esto no estamos hablando, y esto, el perdón, yo quiero que ustedes lo lleven también hasta el día de hoy, porque en las relaciones que nuestras interpersonales, las relaciones con nuestras parejas, vivimos en ese conflicto, tal vez porque no has decidido perdonar, pero no es tu esposo, no es tu esposa, no son los hijos, eres tú con la maleta que estás trayendo dentro. Y por eso son los conflictos de control, del espíritu de Jezabel que estamos viendo ahora. Está el control, está la amargura, está el orgullo, está la rebeldía, la falta de sujeción. Y nosotros tenemos que ir a esa raíz. ¿Qué me está ocasionando? Entregársela a Jesús. Decirle a Él, Jesús, ayúdame. Dice en Mateo 18, 21 al 22, luego Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a alguien que peque contra mí? Le dijo, dijo 7 veces. Y él le dice, no son 7 veces, le dijo Jesús, sino 70 veces 7. Porque a veces pensamos que es que ya lo perdoné y vivimos, y por eso son los conflictos que traemos, porque no hemos perdonado en el perdón de Jesús. También es importante recordar que nosotros ya hemos sido perdonados. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? La tendencia que tenemos es que pensamos que el perdón es condicionado. Entonces pensamos a decir, bueno, yo te perdono, pero si tú no vuelves a hacer lo mismo. Te perdono, pero cuidado con hablar otra vez de la misma forma. No podemos perdonar, eso no es perdón. Por eso, en esta mañana, en esta hora, lo que vamos a pedirle al Señor es que nos ayude en el perdón de Jesús. Dice, Jesús dijo que eso había que hacerlo a su manera. En Romanos 5:8 dice, Dios mostró el gran amor. Me gustaría que la banda pueda estar, porfis, gracias. Romanos 5:8, Dios mostró el gran amor que nos tiene el enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces el Señor no pone condición. El Señor fue a la cruz y murió por nosotros, por nuestros pecados. Él no estuvo viendo que si como éramos, que si te portabas bien, como fuiste tan malo, entonces pues no te voy a perdonar. El Señor dijo no, Él fue a la cruz por amor. Tenemos que morir a nuestro derecho de venganza. Mateo 5:39, porque en nuestro corazón he escuchado a muchas personas que dicen, pero eso es injusto, ¿cómo yo voy a permitir esto? Esto no puede ser, esta persona que me hizo tanto daño, ¿cómo yo le voy a dejar libre? ¿Cómo yo voy a permitir que esto siga haciendo? Y así, ¿no? Es el corazón tan herido que está. Pero dice el Señor en Mateo 5:39, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Romanos 12, 19, 20 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Entonces, el Señor es el que se encarga, pero a veces nosotros sabemos que Dios en su misericordia, Dios los alcanza. Y a veces no queremos eso, porque decimos, tiene que pagar esta persona que hizo daño. Perdonar no es un pensamiento, no es lo que sentimos. Perdonar es una oración. Perdonar es una oración que la hacemos en voz audible. Cuando nosotros reconocemos delante del Señor que hemos sido heridos y que necesitamos quitar la amargura de nuestro corazón, porque necesitamos vencer el mal haciendo el bien. Romanos 12:1, no dejen que el mal los venza,
Más bien venzan el mal haciendo el bien. Necesitamos sacar eso que está dentro de nosotros. Yo sé que ahora en tu corazón Dios está tocando, hablándote ahora mismo, trayendo a la memoria las cosas que no te han dejado ser. De pronto por eso esa angustia que tienes, esa falta de sueño, esa intranquilidad, porque a lo mejor te cuesta perdonar. Y el Señor dice en Lucas 6, 27 al 28, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Tenemos que orar por las personas que nos han lastimado y que han traído tal vez ese desierto a nuestras vidas. Tal vez sea la primera vez donde tú vas a lograr esa sanidad. Hay unos que ya han ido logrando la sanidad a medida de los años, a transcurrir el tiempo. Pero nunca es tarde. El Señor quiere que hoy sueltes esa maleta de recuerdos, de maltratos, de abusos, de angustias. Porque si Jesús no entra a tu corazón, no vas a poder perdonar. Es muy duro en tus fuerzas, no lo vas a poder hacer. Yo lo he hecho y me he cansado. En mis fuerzas lo he hecho y me he cansado, me ha agotado. Por eso sé que el único, la fuente es Jesús. ¿Cómo sé que Dios pone en mí ese amor para yo poder hacerlo? Porque alguien dice, pero ¿cómo yo voy a poder? Si yo en mis fuerzas no puedo, ya he luchado, ya oro. Pero solamente si recuerdas en 1 Corintios 13 lo que es el amor. Recuerda allí lo que está escrito en 1 Corintios 13. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, o sea, del rechazo, de la traición, de la humillación. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca, nunca, nunca va a dejar de darse por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. El único que nos va a llevar a vencer ese rechazo, ese abandono que está y traes en tu corazón es solamente el amor. Pero ese amor de Cristo, de Jesús, tiene que venir a mi corazón para yo poder dar amor a otros. Si Jesús no está en mí, yo no puedo amar. Y es algo que yo tuve que entenderlo para yo poder decir, Jesús, solo tú puedes. Por eso que decimos, solo tú, Jesús, tienes palabra de vida. Porque no lo sé hacer en mis fuerzas. Y tal vez por eso tú ahora te das cuenta y tú dices, ahora he perdido mi matrimonio por eso. He perdido este trabajo, la mala relación que tengo continuamente con las autoridades, con mis jefes, con nuestros hijos en casa. Porque no fuimos afirmados en el amor. Y yo tuve que hacer esa decisión de perdonar a mi padre. Perdonar a Dios, aunque Dios no haya que perdonar porque Dios no hace nada malo. Pero yo en un momento dado, ¿será que Dios se llevó a mi papá para que yo me esté sola con mi madre? También tuve que decir, Señor, yo me perdono a mí mismo. Porque de pronto nos sentimos culpables, porque si yo no hubiera nacido, tal vez no hubiera pasado eso. Y nos estamos día a día dando látigos por la culpa. Señor, si yo no hubiera sido así, tal vez me hubieran amado más. Si yo hubiera hecho esto, tal vez hubiera logrado aquello. Pero no, el Señor no quiere que tú lo hagas. Él quiere ahora darte una oportunidad. ¿Cuántos quieren esa oportunidad? Vamos a ponernos en pie, por favor.